Siempre un domingo es un día un poco difícil. Yo le agradezco mucho a ustedes que estén presentes con nosotros en coloquios culturales de Ego Group. Como ustedes saben, este es un programa que se presenta el primer domingo de cada mes en este recinto de Books and Books de Coral Gable, auspiciado por la editorial Ego Group Inc., que yo presido. Esto es un tipo de evento que es completamente gratuito y al servicio de la comunidad. Llevamos ya 8 años en este proceso. Hoy tenemos el orgullo de presentar al notable escritor cubano Rodolfo Pérez Valero, novelista y cuentista cubano especializado en el género policíaco, que también ha escrito teatro para niños y adultos. En esta tarde nos hablará sobre su libro Misterio en Venecia, publicado en abril de 2016, que es la segunda de una serie de novelas de aventura policíacas para jóvenes y adultos que inició con Misterio. Para iniciar este acto tiene la palabra el escritor Daniel de Profe. Con ustedes, Daniel de Profe. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por asistir otro domingo a estos coloquios de Ego Group, de los cuales no me canso de asombrar. Ya son más de 8 años que se ofrecen el primer domingo de cada mes, sin interrumpirse ni una sola vez. Se dice rápido, pero ni las enfermedades, ni los accidentes, en plural, serios, ella se ríe porque sabe que es cierto, ni las operaciones, ni el mal tiempo, ni el Super Bowl, ni todos los obstáculos que se han impuesto han conseguido cancelarlos en 8 años. Nuestro reconocimiento y admiración, pues, junto a un profundo agradecimiento a Gastón y a Aidita, doctor Gastón Álvaro, su esposa Aida Álvaro, presidente y vicepresidente de Ego Group, por lo que hacen sin percibir un centavo, antes bien gastando muchos por la cultura de esta ciudad. Barry colgaba de la baranda de la torre del reloj sobre el vacío, pero no sería por mucho tiempo. Ya no soportaba más el dolor en sus manos y el hombre con cara de cuervo continuaba golpeándolas. Así comienza Misterio en Venecia, la novela que nos entrega hoy Rodolfo Pérez Valero. El autor es bien conocido internacionalmente por sus triunfos en concursos literarios. En uno de ellos, el de la denominada Semana Negra, donde compiten escritores policíacos de todo el mundo, tiene el récord de más victorias, con 5. Estamos acompañados pues de una persona que ostenta un récord mundial. No sé si son de los que se inscriben en el libro Guinness, pero podríamos averiguar. Pero Rodolfo Pérez Valero también ha ganado otros concursos, primero en Cuba y ahora desde Miami. En estos coloquios presentamos anteriormente su novela, también premiada, Habana, Madrid, que se aparta del género policial y aborda problemas sociopolíticos y hasta psicológicos y morales. La novela que hoy nos ocupa, Misterio en Venecia, es la segunda en una serie que comenzó con Misterio en el Caribe, también a la venta aquí, y continuará con otros misterios, en New York y en París por el momento. Que me perdonen, Rodolfo, por revelar estos misterios antes de que salgan, pero sé que ya están muy adelantados. Varios aspectos unen a los libros de esta serie. Ante todo, los protagonistas principales, los buenos de la película, como decíamos cuando niños, son los mismos. Barry, a quien hemos dejado colgando de la torre del reloj, rubio, en ojos claros, de unos 15 años. Wambo, africano, negro como el carbón, de unos 13. Rasmei, con rasgos achinados, que se presenta como camboyana, alrededor de 11.
y Alitzel, mexicana o centroamericana, de unos 9. Son hermanos de adopción. La periodista Vicki O'Donnell de Miami, en su andar como reportera de noticias internacionales para la televisión, no ha podido desprenderse de su lado humano, como sí lo han logrado muchos exitosos periodistas, sensacionalistas. Y ha pasado de la observación a la acción, al adoptar niños víctimas de abusos, de la guerra en sus países o del terrorismo internacional. En cada parte de la serie, el lector irá descubriendo nueva información y armando el rompecabezas sobre ellos, pues cada uno tiene un mayor peso e individualidad según cambiamos de ciudad y de misterio. En ocasiones, Vicki está ausente y los niños, que son muy curiosos y enérgicos, se meten en enredos. Otras veces, acompañando a Vicki, visitan países en los cuales se involucran, o mejor, se inmiscuyen en inesperadas aventuras o investigaciones policíacas. Ese es el caso de la novela de hoy. Vicki ha ido a reportar la Bienal de Venecia y los niños, en apenas 2 o 3 páginas, ya están atrapados en una red junto a peces, peces gordos, como dicen en el slang policíaco, que incluyen a traficantes de obras de arte, policías, participantes de la Bienal, ciudadanos disfrazados para el carnaval y hasta un fantasma. Mientras la leía, me asombraba de que Rodolfo, que es un ser muy racional, y no estoy dando una definición biológica, me convenciera de la existencia de un espectro veneciano. Esa es la habilidad del buen escritor, que logra mezclar tantos elementos y darles credibilidad. Déjame apartarme del papel de aquí para agarrarle algo que me vino de pronto a la mente. Yo recuerdo cuando estábamos en Cuba, salió un libro, un ensayo sobre cómo escribir novelas policíacas, se llamaba La novela negra, de Bogomil Raimov, un búlgaro. Y era muy interesante el libro. En una de las partes él decía que a veces hay escritores que escriben novelas policíacas, de espionaje, de misterio, y no se cuidan de los detalles. Y ponía como ejemplo el caso de un libro que él había leído sobre la ciudad donde él vivía, que el escritor había puesto en el río de la ciudad un barco navegando por el río, y resulta que era un pequeño arroyuelo que si acaso cabía allí en un botecito. Entonces él decía, irónicamente, dice, cuánto honor para nuestro humilde río. A Rodolfo no le pasa eso. Cuando hablaba de la racionalidad de Rodolfo, estoy hablando de que él no deja ningún cabo suelto. Si aquí él pone que el niño subió a la Torre del Reloj en Venecia, es porque fue allí y averiguó cómo se podía subir. Él no deja nada de eso al azar. Y por cierto, los que lo acompañan a los viajes saben que planifica todo hasta los minutos exactos todo. Entonces, sigo leyendo. El racionalismo de Rodolfo Pérez Valero, todos somos animales racionales, así que no, lo que pasa es que Rodolfo es más racional. Más racional. Es más racional. El racionalismo de Rodolfo Pérez Valero, que conocemos sus amigos, se manifiesta en una planificación exacta de la trama de sus obras, con cuadros sinópticos y diagramas donde los enlaces no dejan un solo cabo suelto. A esto atribuyo una gran parte de su éxito en el género. El lector, sin embargo, lo recibe en otra dimensión, sin darse cuenta de que estos hilos lo conducen, intrigado y ágil, a lo largo de esta novela que se mueve rápidamente por la bella ciudad de Venecia. Y es esta otra característica en la obra de Pérez Valero que ya mencionamos en Habana, Madrid, la integración lógica del entorno en la trama. Para quien ha visitado la ciudad de las góndolas, resulta una emocionante recreación de sitios e íconos de valor mundial. Para los que no lo han hecho, es un atractivo llamado a reservar pasajes lo antes posible. Por el momento, pueden contentarse con tomar un mapa, fotos o la internet y seguir las peripecias de los personajes que lo harán sentirse partícipe o testigo de sus andanzas. Hasta aquí el libro. Ahora sobre mí. Los presentadores se sienten obligados generalmente a orientar al público lector y clasificar la obra dentro de un género. Al intentarlo, me temo que por el contrario consiga desorientarlos.
Atendiendo a todo cuanto he descrito hasta aquí, esta novela podría clasificarse como una policíaco juvenil, sociopolítico, misteriosa guía de turismo y aventura. De manera que renuncio a las denominaciones establecidas y solo la clasifico de magnética y muy atrayente. Es lo mismo. Tal vez es la suma de todas las experiencias anteriores del escritor, quien ha logrado tener obras suyas llevadas a la televisión en series de aventuras juveniles, que ha incursionado en el género infantil, en teatro, en el ya mencionado género policíaco y en la crudeza de temas tan actuales como la prostitución forzada por el rapto, el tráfico de migrantes y el abuso de los débiles. Pero no quiero revelar más detalles, ni descubrir los misterios, ni ahuyentar a los fantasmas. Queda al lector emprender esta tarea y buscar respuestas a las preguntas hechas desde el inicio. Aquí van. ¿Caerá Barney a la plaza de San Marcos? ¿Se estrellará contra las losas o caerá sobre los curiosos turistas? ¿Quedará colgando como Harold Lloyd de las manecillas del reloj? ¿Quedarán solo 3 niños para el próximo misterio, como la canción de los 10 perritos? Si quieren conocer las respuestas, o la novela de Agatha Christie, ¿no? Eran 10. Cuando termine este coloquio, corra al mostrador de la librería y compre los libros antes de que se acabe. Los dejo con el autor. Con el permiso del autor, quiero saludar a una persona que acaba de llegar, la poetisa Mariana Clufriu Rodríguez, quien es ganadora de varios premios, por ejemplo del 14 Concurso Internacional de Poesía Lincoln Martí, y que va a honrarnos con un coloquio próximamente en el mes de septiembre, en octubre. Para ese momentico quiero presentarlas a todos. ¿Qué precio tiene el tiempo que se exila dejando atrás la casa, la familia? Mi país, creo que se llama Perdónanos, país, la poesía que gana el premio. Gracias, Valero. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer profundamente a Ego Group, que realmente ha hecho del primer domingo de cada mes una actividad literaria que enorgullece a Miami, enorgullece, como dice él, a las Miami de todas las nacionalidades, de toda Latinoamérica. Gastón Álvaro y su esposa son personas que extremadamente solidarias y que les gusta aunar y les gusta ayudar. A mí particularmente me ha abierto las puertas de la Feria del Libro, de las actividades aquí en Books and Books, y es algo que lo hacen con un esfuerzo personal extraordinario que realmente hay que reconocerlo. Le agradezco muchísimo a Gastón esta nueva oportunidad y a su esposa también, porque son personas imprescindibles para el desarrollo de la cultura literaria de Miami. Le agradezco a Daniel por las palabras tan hermosas que ha tenido, y a todos ustedes, queridos amigos, que acudieron un domingo aquí a escuchar, a hablar de la serie juvenil Misterio. Misterio en Venecia es el segundo libro de la serie y es el primero que se desarrolla en una ciudad que existe. O sea, Misterio en el Caribe es el primer libro y se desarrolla en un pueblo imaginario, pero a partir de que escribí el primero, pensé, tuve de esos descubrimientos, una epifanía, que tiene un escritor que se siente contento con la idea, con una idea que recibe, y después el público, sencillamente el público lector, no sabe cuántos hallazgos y cuántos disfrutes ha tenido el escritor al ir descubriendo, oh, esto puede ser así, esto puede, y que la obra le cambie. A mí me cambió completamente la idea de la serie a partir de que se me ocurrió que fuera en ciudades diferentes que existen, porque ahí estoy aunando dos pasiones mías, la literatura policíaca y los viajes.
O sea, he estado poniendo en Facebook, lo que son amigos míos en Facebook han visto que he puesto 5 viajes a Venecia, o sea, 3 a la Venecia verdadera. Hubo el primer viaje en el 89, después en el 2004, después en el 2013, un viaje al Hotel Veneciano de Las Vegas y otro viaje a la Venecia de Epcot en Disney. Ya yo estaba elucubrando lo de la novela, y cada una, o sea, lo que estoy poniendo es algo que conozco, que he ido viviendo cuando estaba en esos lugares, y también eso me ha permitido idear las próximas novelas, que serán en el orden que lo dijo Daniel: Misterio en Nueva York, que ya estoy escribiendo, después vendría Misterio en París, y después Misterio en Londres, y después vería qué cosas. Ya esos argumentos los tengo, pero son ciudades que he visitado muchas veces, son ciudades que me encantan. Cada novela es absolutamente independiente. El desarrollo, como dijo Daniel, el desarrollo de los personajes protagónicos, que a partir de la primera novela decidí no llamarle niños, sino llamarle muchachos, y lo quité. Ya esta novela no se menciona la palabra niños, y si se menciona en algún momento fue que se me escapó, porque realmente son adolescentes y se ven envueltos en unas aventuras que no es para niños. Y el otro elemento que me hizo cambiarle eso, y que las novelas, tal como las tengo ideadas, cada vez los elementos policíacos van a ser más fuertes, es que he descubierto que tengo más lectores para esta serie, más lectores adultos que jóvenes. En parte quizás por la dificultad de que aquí los jóvenes en Estados Unidos lean en español, generalmente leen en inglés, aunque en su casa se hable español. Y por eso inconscientemente al principio empecé a hacerlo, después me di cuenta que estaba escribiendo para adultos. Lo único que no hay aquí ningún crimen escabroso, no hay nada sangriento, pero son novelas para que lo puedan leer los adultos y las disfruten. El método de trabajo que empleé en lo de Venecia es el mismo que estoy empleando en la de Nueva York, y que voy a emplear, que no lo he hecho todavía, en la de París. Trato de descubrir siempre elementos de la ciudad que puedan ser misteriosos en sí mismos. Venecia es una ciudad romántica y misteriosa. Además, de hecho, Venecia es un museo viviente. Cuando usted está ahí, usted está todo el tiempo en edificios, en casas. Los hoteles están en palacios antiguos, no hay hoteles modernos, y todas las casas y todas las callejuelas son las mismas de hace siglos. Eso no ha cambiado, y además de hecho no va a cambiar, porque así es como la ciudad mantiene su turismo. Es muy fácil recrear y que a uno se le ocurra una trama policíaca en Venecia. Cuando fui a preparar Misterio en Nueva York, que espero que saque el año que viene, publicada, ya me vi con algo más difícil. No es fácil una trama misteriosa en Nueva York, policíaca sí, y entonces por eso Misterio en Nueva York es más policíaca. Pero lo que hice fue estudiar mucho Nueva York, y encontré que había un documental que se llamaba Los Misterios de Nueva York, que trata más bien sobre cuestiones de los edificios, construcciones de los edificios, que son elementos misteriosos, y algunos los empleo en la novela. Por ejemplo, descubrí toda una serie de secretos que guarda la estación central de Nueva York, que siempre fue un edificio que me gustó muchísimo. Bueno, tiene una pila de secretos, y algunos de ellos, o sea, son secretos en el sentido de que no están al conocimiento total del público, aunque uno los puede encontrar en internet. Pero yo mismo he estado en una estación y no me había dado cuenta de determinados elementos, algunos que están a la vista y otros que están subterráneos, y los empleo en el argumento de la novela. Mi interés es hacer la serie por lo menos con 5 novelas, y después pasar a una serie también de adultos, de thriller, en la cual algunos personajes de aquí van a estar. Ese fue otro descubrimiento que cuando lo hice me hizo feliz. Tenía 2 series y no sabía cómo llevarle. De pronto descubrí que algunos personajes adultos de aquí podían ser los personajes protagónicos de la otra serie, y entonces ya estoy desarrollando esta serie, poniendo elementos que después se van a explicar en la otra serie, que pienso empezar cuando termine esta, más o menos dentro de 4 años. Pienso terminar esta serie, y terminarla, quiero decir, terminar los libros que tengo planeados. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran conocer en el momento. Pues si no hay ninguna duda, entonces
podemos pasar a... ¿En qué época Sí. se desarrolla la novela de Venecia? La novela de Venecia, si le leo el primer capítulo, se va a dar cuenta en qué época se desarrolla. Después de la parte que Daniel leyó, que es el prólogo, el primer capítulo dice, clic, ya estaba lista la primera selfie que se hacían en Venecia. Mejor de eso. Así, y todos son mensajes de texto. Todo, o sea, es absolutamente actual, porque pensé que primeramente así es la vida de nosotros. Y entonces lo incorporé, el elemento de los teléfonos inteligentes y eso juegan dentro de la trama policíaca, tienen una importancia tremenda, funcionan como GPS, así, todo el libro está cargado de eso, que serían los elementos que nosotros utilizaríamos en la vida real, también están ahí. ¿Alguien más? A leerlo. ¿Alguna pregunta? No hay dudas. Dale, joven. Gracias por lo de joven. No, tú sí eres joven, muy joven, tío. Tú eres muy joven. Hubo un comentario que hizo sobre la novela Misterio en Nueva York, sobre el hecho de que esa novela iba a ser más bien estilo policíaca, porque la ciudad no se prestaba tanto al misterio. Y estaba pensando, porque realmente yo no consideraba la novela misteriosa o basada en el misterio un género como tal. Y me gustaría saber cuál es su percepción sobre la diferencia entre una novela basada en el misterio y una novela basada en el género policíaco. Bien. Todas esas fronteras son fronteras que se traspasan continuamente. Pero me imagino que tú sí tengas una idea clara de lo que es una novela policíaca, un crimen y se investiga. Los misterios los siento más para las novelas juveniles. La primera novela que escribí, Misterio en el Caribe, yo la escribí con... Yo he conservado a través de estos años, que parezca difícil, el estado de ánimo que me produjeron una serie de novelas que leí cuando tenía 12, 13, 14 años. Y cuando recuerdo las novelas, es que no solamente las recuerdo, yo tengo los libros en mi casa, o sea, aquí en mi casa en Miami. Esos libros han ido conmigo toda la vida y los tengo aquí. Algunos están rotos, pero están ahí esos libros. Y yo abro y me transporto a cuando yo tenía 12 años, leí esos libros y esa emoción la recibo. Y con esa emoción fue que traté de escribir Misterio en el Caribe. Misterio en el Caribe tiene elementos policíacos, tiene armas, o sea, armas de fuego, en la actualidad también. Pero yo quería que tuviera elementos misteriosos. Las luces que hay por la noche en la costa, las voces que se escuchan, el señor loco que anda deambulando por ahí, o sea, son elementos de misterio que no tienen por qué ser policíacos, o sea, no se está investigando un crimen. Lo que me pasó es, y eso me di cuenta después, cuando yo terminé de escribir Misterio en Venecia, yo pensé que yo seguía imbuido del mismo espíritu de la emoción que me habían producido los libros esos que leí cuando adolescente. Pero ya me di cuenta después que no tanto. Los personajes han ido por otro camino, quizás por el problema ese de la tecnología, quizás por la característica de los personajes y porque las novelas aquellas que yo leía en aquella época eran más ingenuas que la vida cotidiana que llevamos ahora, aunque realmente se escribieron acabado de terminar la Segunda Guerra Mundial y hay elementos de la Segunda Guerra Mundial, pero la autora no quería, parece, tirarle arriba el problema de la guerra a los muchachos. Y se mencionaba la guerra, había acabado de pasar, así nada más que 2 o 3 años, y se mencionaba la guerra, pero no de los muertos, no se hablaba nada de eso. Misterio en Nueva York trata desde la primera página de la mafia, una mafia que existe en Nueva York, que es la mafia rusa. Existe una playa en Nueva York que se llama la playa Odessa. Ese no es el nombre, pero todo el mundo lo conoce como Odessa Beach. Ahí es donde están reunidos los gángsters ucranianos y rusos en migraciones que vinieron para Estados Unidos desde que estaba la Unión Soviética y después que se acabó la Unión Soviética. Y esa mafia rusa y ucraniana está muy concentrada ahí, pero su área de influencia
ocupa a casi toda la ciudad de Nueva York. Entonces también he estado leyendo mucho sobre eso, y entonces ya aquí no hay un fantasma, aquí no hay nada de voces que se escuchan por la noche, aquí todo es estrictamente policíaco, persecuciones por las calles de Nueva York. Lo más misterioso que he encontrado es esos secretos que guarda la estación central de Nueva York, que son elementos de la vida real que estoy incorporando ahí, pero no hay nada de eso que los muchachos digan. Eso es ese ruido que escuchamos. No, aquí es las armas directamente, secuestro, la amenaza de la mafia y toda la revelación que recibe el personaje de Barry de por qué murieron sus padres en un atentado terrorista, cosa que no se sabía. Se sabía que los padres habían muerto en un atentado terrorista, pero no quién había hecho el atentado. Nunca el FBI había revelado. Después se sabe que el FBI siempre sospechó, pero no tenía elementos. O sea que aquí es algo estrictamente policíaco. No hay, como verás, en Misterio en Venecia, y también aquí en el Caribe existen esos elementos, ruidos que escucho por la noche, ¿qué será? Esos elementos, esto es directamente. Y también va a ser así ya en Misterio en París y Misterio en Londres. Va a ser así. Y no sé por qué se ha ido convirtiendo, quizás las ciudades. París es más misteriosa que Nueva York, a mí me da la impresión. No sé si a ustedes también le dan la impresión. Que París sí. Y entonces en París voy a poner algunos elementos de eso, porque la misma ciudad de alguna forma te lo dice. Cuando tú vas a ver una guía turística de Nueva York, todo es súper moderno. Los rascacielos, cuando vas a ver una guía turística de París, es Notre Dame, todos son los edificios que no puede haber edificios modernos. Los edificios modernos tienen que estar fuera de París. El mismo Museo del Louvre está en un edificio que había sido un palacio real, o sea que todo es antiguo. Me parece que uno se siente más motivado a poner elementos misteriosos, más secretos, menos directos de la vida diaria. Bueno, las preguntas de los que no querían hablar y han hablado han sido muy interesantes, así que ¿alguien más? Bueno, pues entonces podemos, los que quieran, pueden comprar el libro y yo les puedo firmar el libro. Van a estar la presentación de hoy es de Misterio en Venecia, pero el que quiera también puede adquirir Misterio en el Caribe y lo puede leer en secuencia. Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido, han sido muy amables, y de nuevo gracias a Gastón por la oportunidad.